Paz y bien. Les saluda Fray Carlos Portillo, ahora con el tema del crecimiento cristiano. Para estos temas es importante tener nuestra Biblia en mano, si es posible, unas hojitas para anotar, de manera que yo les sugiero dedicarle más tiempo a este tema para escucharlo, para estudiarlo y sacarle el mejor provecho a estos temas. Continuamos con el tema del Éxodo. Espero que hayan logrado escuchar el audio anterior. Si no, les invito a hacerlo. Recuerden que lo pueden volver a reproducir las veces que deseen. Asimismo, les invito a escribir sus comentarios. Esto hace enriquecer nuestro crecimiento cristiano, pues somos seres sociales. Anteriormente escucharon acerca de los duros trabajos y la opresión del pueblo de Israel. El faraón se cierra a que el pueblo no salga de Egipto. Los israelitas, en cambio, quieren salir. La 10ª plaga hará cambiar de parecer al faraón, y los israelitas salen, pero de pronto el faraón cambia nuevamente de opinión y los persigue. Aquí vendrá el momento en que el pueblo de Israel experimenta que Dios le libera, le salva en el paso por el Mar Rojo. En los textos vemos en un momento que esto parece una huida. En otro texto parece una expulsión. Sin duda, es por las dos tradiciones que conforman la narración del hecho. Escuchemos cada uno para comprender mejor lo que he mencionado. Huida. Éxodo 14:5. Cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón del faraón y de sus servidores respecto del pueblo, y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho, dejando que Israel salga de nuestro servicio? Expulsión. Éxodo 11:1. Dijo Yahvé a Moisés: todavía traeré una plaga más sobre el faraón y sobre Egipto, tras de los cuales os dejará marchar de aquí, y cuando por fin os deje salir del país, él mismo os expulsará de aquí. En el Éxodo capítulo 12, versículo 39, de la masa que había sacado de Egipto, cocieron tortas ácimas, porque no había fermentado todavía, pues al ser echado de Egipto no pudieron tomar víveres ni provisiones para el camino. Puede ser que la manera que más se apega a la historia es la huida, pero el momento del paso por el Mar Rojo es el momento más conocido para nosotros y más aún el que se nos muestra en las películas. Continuemos en el libro del Éxodo viendo cómo se nos relata, especialmente en el capítulo 14, contado por dos tradiciones diferentes. Primer relato. Moisés debe levantar su bastón para que los israelitas pasen a pie el mar. Éxodo capítulo 14, versículos del 16 al 23. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie enjuto. Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar, y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban murallas a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos. En medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. En el capítulo 14, 26 nos dice: Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre los guerreros de los carros. Moisés tiene una intervención decisiva. Segundo relato,
los israelitas son perseguidos y se sienten perdidos. Aquí la gran acción es de Dios. Se rebelan contra Moisés. En el Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 14. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a Yahvé y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos claramente en Egipto: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Contestó Moisés al pueblo: no temáis, estad firmes y veréis la salvación que Yahvé os otorgará en este día, pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca jamás. Yahvé peleará por vosotros, así que vosotros no tendréis que preocuparos. Y en el capítulo 14, versículo 19 nos dice: se puso en marcha el ángel de Yahvé, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás. Y en el versículo 21, Moisés extendió su mano sobre el mar, y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar, y se dividieron las aguas. Y en el versículo 24-25, llegada la vigilia matutina, miró Yahvé desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios, y sembró la confusión en el ejército egipcio. Trastornó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. Y exclamaron los egipcios: huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea por ellos contra los egipcios. Y en los versículos del 27 al 30, extendió Moisés su mano sobre el mar, y al rayar el alba volvió el mar a su lecho, de modo que los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar, pues al retroceder las aguas cubrieron sus carros y a su jinete. A todo el ejército del faraón que había entrado en el mar para perseguirlos, no escapó ni uno siquiera. Mas los israelitas pasaron a pie enjuto por en medio del mar, mientras las aguas hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. El paso del mar no es el milagro, sino la destrucción de los egipcios. Y si vemos en la tradición, parece que se conserva más este segundo relato, pues el cántico de María es el que se mantiene en Éxodo 15, 21. Y María les entonaba el estribillo: cantad a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. También el Éxodo 15, del 1 al 18, el famoso cántico de Moisés, que se canta en el día que celebramos la vigilia pascual y la resurrección de Jesús. Además se dice en Deuteronomio 11, versículo 4, lo que hizo con el ejército de Egipto, con sus caballos y sus carros, precipitando sobre ellos las aguas del mar del Suf, cuando os perseguían, y aniquilándolos Yahvé hasta el día de hoy. Y también en Josué, capítulo 24, versículo 7, clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió unas densas nieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar que los cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hizo con Egipto. Luego habitaste largo tiempo en el desierto. La gran lección de fe que recibimos es que Yahvé
intervino para liberar al pueblo del dominio y opresión del faraón. Dios no quiere la esclavitud y la opresión, sino la libertad y la vida. Los gritos de sufrimiento y esclavitud llegan hasta Dios. Dios quiere y hace la liberación. Por tanto, Dios se presenta en este segundo libro del Pentateuco como el Dios liberador, y su mensaje para nosotros es un mensaje de liberación. No es solo una liberación espiritual y moral, sino una liberación que alcanza todos los aspectos: religioso, social, político y económico. Una liberación total, no solo en mejorar las condiciones de vida de los israelitas o que los egipcios los traten mejor. Dios va al fondo del problema. Si esto lo traemos a nuestros días y a nuestra vida cristiana, y lo vemos desde Jesús, la liberación se ve en toda su hondura. No es solo mejorar la situación del pueblo, no es solo el cambio interior, no es un simple sistema de pequeños cambios. Dios y Jesús quieren el cambio radical de la situación y del sistema. Esto lo diremos mejor en las conclusiones. La liberación es lo más duro de conseguir y de perseverar en ello, pues a veces preferimos la seguridad del pasado o el estatus presente. A veces preferimos la servidumbre. Como lo he mencionado antes, los mismos israelitas se cuestionaron sobre esto. En Éxodo capítulo 14, versículos del 11 al 12. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos claramente en Egipto: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no es servir a los egipcios que morir en el desierto? Esa será la queja por todo el desierto. Parece que preferimos la seguridad del servilismo a la osadía y precio de la libertad. Conclusiones. Primera conclusión. El tema del Éxodo, Moisés y los israelitas nos aportan un hecho central. Dios es el Dios liberador. Así como es el Dios protector y peregrino con Abraham, el Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza, un Dios que ve que todo era bueno, el Dios en que nosotros creemos es un Dios que quiere y lucha por nosotros para que vivamos en libertad y en la vida plena. Sabemos que la libertad es costosa, nos da temor ir por ella, pero es lo más querido por todos, pues ser libre es no estar atado a nada, a nadie, ni al mismo sistema establecido donde habitamos. El mundo nos enseña que las ataduras son gratificantes, adicciones, forma de pensar de acuerdo a lo establecido, seguir las normas, ir con la corriente del momento. Pero la sociedad actual, el comercio, la publicidad, tienen una manera de esclavizar de 1000 formas. Crea en nosotros necesidades que nos dominan y manipulan. Ello nos lleva a tener tantas seguridades que al final nos hacen esclavos y se nos olvida. O nos acostumbramos a tal punto que ya no discernimos. Nos adormecen y nos alejan de los verdaderos problemas. Se vive para trabajar y no se trabaja para vivir y tener tiempo libre para la familia, para la vida espiritual o simplemente para vivir. Vivimos angustiados por el trabajo y la economía y cada día más llenos de deudas. El pobre crece más hacia la pobreza y la miseria. La servidumbre y la opresión siguen presentes. La libertad y el éxodo son actuales. Necesitamos un nuevo éxodo. Nuestra iglesia y nosotros los cristianos debemos iluminar sobre esto y hacerlo de mejor manera. Segunda conclusión. El Dios del Génesis, creador, el Dios de Abraham, el Dios de la promesa, protector y acompañante, Dios de la historia. El Dios liberador, que es el Dios del pueblo,
de Israel es también el Dios de nosotros los cristianos. Ese Dios que se presenta como el que es y está en la historia del pueblo de Israel. Es un Dios que libera de la esclavitud. Es el Dios que busca liberarnos de las esclavitudes actuales de la sociedad de mercado, de comercio y de consumo. El Dios que viene a liberar de todas las esclavitudes morales, sociales, económicas y políticas de nuestro tiempo, donde se desvela la realidad misma, una pobreza que mata y sigue aumentando cada día más, y la riqueza se acumula en menos manos. Hay que conocer a este Dios y conocer a Dios en la Biblia. Es hacer justicia y derecho, defender la causa del pobre y sin techo. Conocer a Dios es vivir la experiencia de un amor total e incondicional que se manifiesta en servicio, solidaridad, justicia, paz y liberación. Dos textos que nos ayudan a tener más objetividad son Jeremías capítulo 22, versículo 16. Juzgó la causa del cuitado y del pobrecillo, pues mejor no es esto conocerme, oráculo de Yahvé. Y en el Nuevo Testamento, 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En la liturgia, en la piedad, en las tradiciones, en la moralidad, en los grupos y en la espiritualidad en general de la vida cristiana, se tiene que tener como base y como centro este conocer de Dios. Dios es amor y por tanto es liberador. Tercera conclusión. Vivimos en un continente latinoamericano, vivimos en América, un continente marcado por la pobreza y opresión, dominado por los grandes y dueños de nuestros países. Una historia larga de injusticias. Todo ello no ha terminado, sigue creciendo y modificándose con el tiempo. Solo cambia la apariencia, pero seguimos viviendo el antirreino y la no liberación. Hemos vivido muchas ideologías que al final han fracasado. Las razones son varias. Pareciera que no saldremos de esta oscuridad. Hay desánimo y quizás indiferencia. Hay acomodamiento en continuar por un verdadero proceso de liberación. Un proceso donde los cristianos, desde la fe y no desde otra cosa, asumamos nuestro compromiso por cambiar la realidad, cargar con esta realidad, responsabilizarnos de nuestra realidad. Esto no es fácil, como no lo fue fácil para el pueblo de Israel. Una liberación que incluye nuestra fe, las realidades personales, sociales y políticas. Un cambio que lo hacemos desde el Dios liberador. Una liberación que incluye luchar por quitar el gran pecado social, político y personal que impide que la mujer y el hombre tengan vida y vida en abundancia, teniendo en cuenta que vivimos del pan y vivimos de Dios. Dos realidades que no están separadas y que no se pueden separar, pues si separan causan muerte. Cuarta conclusión. La tarea de la liberación no la alcanzaremos en su totalidad, pero no por ello debemos caer en la inacción. Al contrario, hay que trabajar para que así como Jesús, que bajó a nosotros, es decir, Él hizo que el cielo bajara a nosotros, también todos los cristianos trabajemos para que el reino de Dios se haga presente, que el cielo siga bajando y creciendo en la tierra, pues no solo necesitamos de desarrollo, ese desarrollo que se ve en carreteras, edificios, monumentos y tecnología, pero que no se ve en la mayoría de los pobres y miserables. Debe más bien hablarse de un proceso de liberación que de desarrollo y de bienestar. Al finalizar este tema, les invito a seguir profundizando. Pueden seguir escuchando los temas anteriores, leer los textos bíblicos, conocer más el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pues no olvidemos que cristiano formado vive resucitado.
En el siguiente tema abordaremos el mensaje de los profetas en forma general. Paz y bien.